Buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Ya estamos aquí en esta preciosa mañana de domingo. Soy el pastor Roberto Avilés y es para mí un privilegio, un honor estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, que es el alimento espiritual de todos aquellos que hemos decidido seguirle como Señor y Salvador. Y el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes titulados Las Parábolas del Reino. Vamos a hablar acerca de varias de las parábolas que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha dado. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes en el capítulo 13. Es maravilloso el capítulo 13 de Mateo porque marca una nueva división en el Evangelio de Mateo. Es un punto muy claro del comienzo de una nueva sección de pensamiento. Nos abre una nueva perspectiva en el ministerio del Señor Jesús. Permítame ver si puedo explicarle esto. Miren, el Evangelio de Mateo está dirigido primordialmente a presentar a Jesucristo como el Rey, el Hijo de Dios, el Mesías, el heredero legítimo del trono de David. Y comenzó en el capítulo 1 a mostrarlo como el que había de reinar, porque él estaba en la línea mesiánica, el que tenía el derecho al trono. Es como el capítulo 1 comienza. Él ha hecho esto porque obviamente descendía, o de algún modo se traza la línea genealógica desde David hasta Jesús. Y en el capítulo 2, su derecho a reinar fue afirmado por aquellos que fueron conocidos como los hombres sabios, los magos. Ellos afirmaron en su propio entendimiento de la profecía y a través de la dirección del Espíritu de Dios, ellos fueron guiados a confirmar que éste era el Rey. Esto es afirmado nuevamente en el capítulo 3 por el testimonio de Juan el Bautista, quien fue el precursor preordenado del Rey, es decir, el emisario que va anunciando la venida del Rey. Después en el capítulo 4 el rey fue de nuevo, certificado por su conflicto con Satanás. Y el hecho mismo de que Jesús venciera a Satanás, lo haya conquistado, haya destruido y conquistado el reino de las tinieblas, esto fue un testimonio claro de que Jesús era el rey ungido, escogido por Dios, porque solo el rey, Dios mismo, podía vencer a Satanás. Habiendo entonces afirmado de una manera positiva en los capítulos 1 al 3, se afirma el reino del Señor, y eso es una manera, dijéramos así, en el capítulo 4, en el sentido negativo, a que Jesús es el rey. Entonces, hablar con autoridad en los capítulos 5, 6 y 7, él habla como un rey y usted tiene los principios de su reino en el capítulo 5, 6 y 7. En ese gran sermón del monte, por ejemplo, donde se dan los principios del reino, después en los capítulos 8 al 10, podemos encontrar las credenciales del rey. Y ahí es donde están sus milagros. 3 capítulos llenos de milagros son las credenciales proféticas conforme él y una vez y otra vez se presenta a sí mismo como el rey en su poder sobrenatural. Y en paralelo a sus credenciales, en los capítulos 8, 9 y 10, hay un rechazo que se va incrementando. Es una situación muy extraña porque la verdad es que entre mayor es la evidencia de que él es el rey, mayor es el rechazo, lo cual muestra una ceguera profunda en el pueblo. Algo que de veras contrasta en este sentido, porque finalmente usted llega al capítulo 11 y Jesús denuncia a la nación pecaminosa de Israel por rechazarlo y les promete juicio severo. Después en el capítulo 11, que es donde se va cerrando con una invitación, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, a partir del mensaje del juicio viene de nuevo el mensaje de gracia, viene una invitación. Y después, cuando usted llega al capítulo 12, o cuando leemos el capítulo 12, el rechazo llega a su clímax, y el pronunciamiento del juicio llega a su clímax también. Su rechazo final se resume en el hecho de que se acusa a Jesús de ser satánico. Fíjate nada más a qué punto llegaron estos hombres. Y cuando dice que en el nombre de Belcebú echaba fuera a los demonios. Y bueno, eso es absurdo, pero bueno, finalmente el pueblo así lo hizo. Y Jesús entonces pronuncia un juicio final en contra de los líderes y dice así: ustedes están más allá del punto de ser perdonados, mucho más allá. Ahora, pero inclusive en el capítulo 2 se cierra con otra invitación también en el versículo 50, en el versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuál fue la voluntad del Padre en el cielo? Fue de manera clara. El Padre había dicho: este es mi hijo amado, a él escuchar. Y todo aquel que reconociera a Jesús como el Hijo de Dios y que oyera su mensaje, entraría en una relación íntima con Jesucristo. Entonces, se ha probado que Cristo es el Rey. El pueblo lo ha rechazado a él como él, lo rechazó totalmente como al Rey.
como gobernante de sus vidas, de su pueblo. Él ha pronunciado juicio contra ellos y sin embargo, Él ofrece una invitación a todo aquel que le crea. Entonces, conforme usted se acerca al capítulo 13, la situación ha sido determinada realmente. Israel ha rechazado al rey. Israel, por lo tanto, ha rechazado al reino al que fue llamado, porque usted y yo no podemos separar el reino del rey, pero no se puede. Ahora, durante siglos, lo curioso es que ellos habían estado esperando el Mesías durante ese tiempo, o durante esos siglos, habían estado establecido, o habían esperado que Él estableciera el reino de Dios en la tierra, pero ellos estaban esperando los tiempos de refrigerio, la restauración, que se volviera a conceder la gloria y la bendición en el hombre, que el hombre, poseía antes de la caída. Y cuando se ofrecía a ellos, la rechazaron, la perdieron de una manera tremenda a pesar de la generosidad del rey. Entonces, conforme vamos entrando al capítulo 13, vemos todo esto en una nueva dimensión, una nueva perspectiva en el ministerio de Cristo. Es importante que sin ver que Jesús era el Mesías, en sus palabras y obras han separado el fruto del árbol. Es decir, no puede concebirse una cosa sin la otra. Y creo que esa es una afirmación importante, porque no es que ellos negaron sus milagros, no es que ellos no estaban, fascinados por las palabras de Jesús, no es que ellos no estaban conscientes de su poder, es que nunca realmente quisieron el gobierno de Jesús sobre sus vidas. Nunca rastrearon el fruto de su conclusión lógica, lo separaron de la realidad y de quién era Él. Entonces, conforme llegamos al capítulo 13, vemos la sombra de la cruz en el trasfondo y en el capítulo 12 y versículo 14. Ellos habían buscado destruirlo, habían estado llegando al punto de querer solamente matarlo. Ellos solamente habían estado rechazando al rey, habían rechazado su reino y el reinado de Jesús. Y este es el punto fundamental que ellos pierden de vista. Ahora, la pregunta que inmediatamente viene a mi mente y a la mente de cualquier lector inteligente o cualquier lector que esté analizando esta parte de la Escritura: si Jesús vino a ofrecer el reino, si Jesús vino a traer su reino a la tierra, a reinar, por supuesto, a gobernar y a establecer aquello que fue prometido, y lo rechazaron a Él y rechazaron su reino, ¿qué le sucedió entonces al reino? ¿Qué pasa ahora? Y esa es exactamente la pregunta respondida en el capítulo 13. Nos dice lo que va a suceder. Porque ¿cómo puede ver el reino? Como podemos ver, el reino no puede venir solo. Escuche con atención: hasta que la nación de Israel reciba al rey. Entonces este es el punto. El reino tenía que ser pospuesto en términos de su cumplimiento total. Y que obviamente se está cumpliendo, pero por eso es una palabra redundante. Si me escuchas un poquito, vas a pensar que estoy siendo redundante en lo que estoy diciendo, pero aún así es una buena frase, y espero que usted la entendamos juntos en los términos en el trasfondo en el que lo estoy diciendo. Fíjate, debido a que ellos rechazaron al rey, el reino de su cumplimiento pleno tuvo que ser pospuesto, y tuvo que ser pospuesto por un tiempo futuro. ¿Qué tiempo? Y en ese tiempo es de la segunda venida de Cristo, del que estoy ahora hablando. Como puede ver, esta es la razón por la que Cristo viene por la segunda vez, para traer el reino que fue rechazado la primera vez. Él vino y su mensaje fue este: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de Juan el Bautista, su precursor, el que venía para preparar su lugar, fue el mismo. Mira, él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de los apóstoles en capítulo 10, versículo 7 fue el mismo. El reino de Dios, ellos estaban predicando el reino de Dios, el reino, el reino, el reino. Y el pueblo dijo al rey y no al reino. Y el reino, por lo tanto, fue pospuesto. Usted entonces pregunta: ¿por qué Dios no lo eliminó en su totalidad? Bueno, el reino en el sentido total, una vez más, el reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios, y aquellos a la fecha seguimos aceptando ese hecho de aceptar ser parte de ese reino, pero en su totalidad, me refiero en su totalidad ya completo. Entonces, ¿por qué Dios le hizo una promesa a Israel y Dios guarda sus promesas? Déjame te digo, estoy hablando
Por eso no eliminó Dios a Israel. Dios es Dios de palabra, Dios es Dios simplemente de fidelidad, ¿verdad? Si Dios simplemente hiciera a un lado el reino y Dios y dijera, bueno, vamos a olvidarlo, les dio una oportunidad y los eliminara en su totalidad, entonces pues todas sus profecías no se cumplirían y su palabra sería violada y por lo tanto Él sería imperfecto y no sería Dios. ¿Te imaginas? No concordaría, perdón, con el carácter de Dios. Entonces, es pospuesto hasta que ellos crean y el día vendrá cuando Israel creerá y esto ocurrirá en la gran tribulación. Por ejemplo, Zacarías dice, el día viene cuando verán a aquel a quien traspasaron y lloraron por él como único hijo, y en ese momento una fuente de salvación será abierta a la línea de Israel y la nación será regenerada. Serán redimidos, es lo que está diciendo. Ahora, viene un día en que verán a aquel que traspasaron y le abrirá una fuente de limpieza a ellos, serán redimidos, es decir, se convertirán a él. Entonces todo Israel será salvo, dice Pablo. Nosotros sabemos que eso está por venir y nosotros creemos que vendrá en el tiempo conocido como la gran tribulación, que es lo que estaba yo diciendo hace un momento. En Apocalipsis 7, por ejemplo, dice, habrá tantos gentiles salvos que no podrán ser contados, y grupos innumerables de toda lengua, tribu y nación y por toda la tierra. Entonces, viene la nación de Israel redimida. Vemos también que tiene la salvación de gentiles, es decir, personas que no somos, los que no somos judíos. Y esto es a nivel mundial. Y cuando venga el reino de Dios, los corazones de los hombres internamente estarán llegando a un punto en donde cumpliremos pues esa profecía total. Conforme a Cristo, Él reinará durante la tierra 1000 años en el milenio de que hemos hablado y del que se habla en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 20, perdón. Entonces, cuando hablamos acerca del cumplimiento total del reino, queremos decir que el reino se cumple en la tierra tanto internamente como en los corazones de gente que cree, que le entrega su vida, que acepta el gobierno de Jesús sobre ellos, como lo hemos hecho nosotros, y muchos otros, y como usted tiene la oportunidad, si no lo ha hecho, de entregarle su vida para que Él pueda ser el gobernante de su vida. Obviamente, de este modo también vemos cómo Cristo gobierna y reina como rey sobre la tierra, y esto va a llegar al punto total desde el que estamos diciendo, el cumplimiento de su reino total, donde Él gobernará política, religiosa, socialmente, física y espiritualmente en su totalidad. Ahora, hubo algunos, como un remanente que recibió al rey internamente, por supuesto que sí. Y en la actualidad hay algunos que reciben al rey internamente, es decir, aceptan el gobierno de Jesús en sus vidas y Él entra a morar en su corazón. Pero algún día habrá una respuesta masiva y cuando el reino venga internamente, al nivel que viene en el tiempo de la tribulación, entonces vendrá externamente en el reino milenial. Es maravilloso, ¿no? Jesucristo reinando el mundo por 1000 años y después ocurrirán un poco más de cosas acordes con Apocalipsis. No voy ahorita a ir para allá, pero sucede que en medio de todo esto, en medio de todas estas circunstancias, es el periodo que algunos teólogos han llamado el paréntesis. Algunos lo han llamado el paréntesis porque, o el interín también, otra palabra en español, donde algunos lo han llamado el interreino, pero no es un periodo que no es visto en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús lo llama el misterio, perdón. Es aquello que ha sido escondido en el pasado. Ellos lo vieron en este periodo de tiempo, pero obviamente esta es la razón por la que usted tiene que tener el capítulo 3 en cuenta, porque ellos no tenían la enseñanza completa acerca de lo que sería este periodo. Nosotros sí. En el capítulo 13 tenemos una serie de 8 parábolas desde el versículo 1 hasta el 52. Y por supuesto, esas parábolas, Jesús escribe el periodo interno, describe este paréntesis como el que vivimos, como el que estamos en este periodo, y esto es lo que hace que sea tan profundo para nosotros, porque si podemos entender lo que Jesús dice acerca de este periodo, entonces podemos entender cómo debemos estar viviendo y lo que Él quiere que estemos haciendo durante este periodo. ¿Se da cuenta de la importancia? ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? Ahora, necesitamos comprender el capítulo 13 porque está hablando de nuestro tiempo, de nuestro periodo de tiempo. ¿Cómo será nuestro rey cómo será el rey que ha sido rechazado? ¿Y cómo será el reino? Este reino ha sido pospuesto hasta que Él regrese a establecer su reino completo y total. ¿Cómo será? Esto, por supuesto, se describe. Mire, vamos por ejemplo,
El cristianismo del año de 1982, por ejemplo, se describe a detalle. Es sorprendente, nuestro Señor dijo algo que sería de este modo cómo fue. Cada una de esas palabras descubre una nueva fase de este periodo y usted verá cómo ellas son el paralelo desperfecto en nuestra época. Cómo esto describe perfectamente todo lo que está pasando en nuestra época desde los 80s, 90s y ahora. Ahora, nosotros llamamos a esto el ministerio del rey, el misterio, perdón, del reino, la forma del ministerio. Y por esto, déjame decirle que no, misterio no me refiero a un secreto, algo clandestino. No, misterio simplemente significa algo que fue escondido y ahora es revelado. Simple, sencillamente eso. Una vez más, misterio no estoy hablando de algo secreto clandestino. Estoy hablando de algo que fue escondido y que ahora es revelado. Este es el uso bíblico del término. Misterio simplemente significa esto de lo que estamos hablando, algo que ya fue descubierto y que estaba escondido. Y veremos más acerca de esto en las próximas ocasiones conforme avanzamos en esta serie de estudios, serie de sermones, pero significa que esto es algo que ellos como en el Antiguo Testamento no vieron porque no tenían todos los elementos completos, no estaba completa la revelación de Dios que es la Biblia. Eso es algo que no conocían completo, solo vieron al Mesías y que venía y establecía su reino. Ahora, hubo unas cuantas pistas sutiles que habría algo que ahí sucedería, pero nunca recibieron una descripción del mismo. Solo vieron al Mesías viniendo y estableciendo su reino internamente y externamente, y no vieron este periodo. Entonces, lo llamamos la forma en misterio, porque ellos no lo conocían y ahora Dios lo dio a conocer a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, cuando se termina. Lo completo, lo perfecto fue terminado, que es la escritura. Ahora, aquello que fue escondido desde el pasado es un periodo de tiempo. Escuche esto con atención. Cuando el reino se lleva a cabo, cuando el rey está ausente, Jesús está en este punto en el cielo. Ahora, esto no quiere decir que Él no esté presente entre nosotros. Obviamente la Biblia lo dice. Pero en términos del lugar en donde Él se identifica en sí mismo, bíblicamente en términos de su cuerpo glorificado, Él mora con el Padre a su diestra, intercediendo por nosotros en el cielo, y Él está preparando el momento en que va a regresar a la tierra. Así es como me estoy refiriendo. Por supuesto que Él está presente en nuestro corazón cuando le recibimos como Señor y Salvador. Él entra y ahí Él está presente ahí. Pero recuerden que Jesús también al ser Dios, Él tiene atributos propios de la deidad, como es la omnipresencia. Pero al referirme a su propio cuerpo glorificado, me refiero a esto que estamos hablando. Hay un sentido en el cual el reino es, en el que el rey está, en un sentido en el que está ausente, no que no esté presente, pero está ausente porque se fue y luego regresa. Esa es la idea de la segunda venida, ¿verdad? Algunos teólogos esto les ha parecido difícil, por lo tanto han determinado que usted y yo no podemos tener un reino sin un rey. Y ese rey, pues no está aquí en el sentido total, en el sentido del cuerpo glorificado una vez más. Y este es el caso. Aquí hay una esfera y hay personas que son súbditos de Cristo, y Cristo es el Rey, y por definición de quién es Él, aunque Él esté ausente, Él está aquí. Tiene sentido, o sea, estamos aquí, su reino, sus súbditos, aunque Él no está aquí, aunque Él fue, pero regresará. Hablando una vez más de su cuerpo glorificado. Ahora, esto es la ilustración clásica de lo que se encuentra en David. David todavía era el rey de Israel, aunque Absalón lo había rechazado. Aun cuando Absalón estuvo a cargo de una revolución y lo habían rechazado, aun cuando lo persiguieron al desierto y se escondió para guardar su vida durante largo periodo de tiempo, todavía él era el rey. Israel todavía era su reino. Él todavía tenía el derecho a gobernar, y él todavía era reconocido como el monarca legítimo en los corazones de todas las personas del pueblo. Bueno, aunque muchos lo rechazaron, pero aún así era el legítimo. Y hubo un día cuando él regresó. Al regresar, el trono que era legítimamente suyo, él regresa y lo toma una vez más. En ese sentido, Cristo es el rey ausente, en ese sentido. Ahora, el capítulo entonces describe este periodo de tiempo cuando el Señor Jesucristo está gobernando en la tierra, aunque Él personalmente está en su forma glorificada ausente. Ahora, para ayudarle a entender esto aún más, y quiero que se prepare, porque aquí hay una lección de teología híjole, es tremendo, ¿no? Y vamos a necesitar, es una lección de teología grande, y no sé cuánto pueda cubrir al respecto, pero necesitamos entender esto desde el principio.
quiero que entienda el concepto del reino. Esa es la parte fuerte que me gustaría empezar a cubrir. Ahora, quiero decirle que el principio de este es el tema muy amplio. Tiene todo tipo de posibilidades y ramificaciones y puede salir muchísimas preguntas y podría pasar meses y horas y años estudiando el reino de Dios. Pero permítame decirle que si puedo reducirlo a algo que podamos realmente entender juntos, podamos decir que se puede entender la médula de este asunto. Existen dos aspectos básicos del reino de Dios y necesitamos entender estos dos desde el principio. Mira, primero está, está el reino universal de Dios, y esto es algo muy simple de entender. Esto significa que Dios gobierna todo y a todo el mundo para siempre. El Señor gobierna todo el mundo y a todos los que en Él viven para siempre. Él es el soberano, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el principio, Él es el fin de todas las cosas, Él domina todas las cosas, Él gobierna sobre todo, y toda persona la gobierna también para siempre y por siempre. Ahora, en el Salmo 29, por ejemplo, el versículo 10 dice: Jehová se sienta sobre las aguas. Si Jehová se sienta como rey para siempre. También dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Él es entonces el rey para siempre. No hay momento en el que él no sea el rey. No hay momento en que alguien tome su lugar. Él es el rey para siempre. Después, si vemos en el Salmo 103, versículo 19, ahí de hecho se dice que Jesús ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos, y su reino no tiene fin. Entonces, Él no solo es el rey para siempre, sino que Él es el rey sobre todo. Y pues estaremos preguntando, o pudieras preguntar, hermano o amigo que me escuchas, ¿qué hay acerca del diablo? Bueno, Él es el rey inclusive sobre el diablo. ¿Y qué hay acerca de los demonios? Dios es el rey sobre los demonios. ¿Qué hay acerca de los incrédulos? Él es el rey sobre ellos también. Esa es la razón en la que tiene el poder para poder expulsarlos, tiene ese poder para enviarlos a todos al infierno, tiene el poder para limitarlos también. Esta es la razón también por la que en la Biblia dice: temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él es el rey de todo. Él tiene el derecho y la autoridad para hacer todo esto. El infierno no está a cargo de Satanás. O sea, mucho el folclore de lo que vemos alrededor del mundo se pone que Satanás está en el infierno y que él es el que está a cargo de ese reino. Eso no es cierto. Satanás está castigado en el infierno. Satanás va a ser enviado a ese lugar de castigo. Al contrario, ese es el lugar donde va a ser atormentado y castigado por los siglos de los siglos. Todos los demonios estarán ahí, no como gobernantes, sino como los que van a ser ¿cómo puedo decir? Castigados. Dios está a cargo del infierno, en el sentido de que Él lo gobierna todo, así como está a cargo de todos los demás desde el punto de vista de su monarquía universal. Él es el rey sobre todo y toda persona para siempre. De hecho, en 1 de Crónicas 1:29, versículo 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Dios es el rey. Dios es el rey universal, pues. Entonces, la primera percepción de que debemos tener el reino de Dios es que aquello que Dios gobierna todo universalmente, sobre todo, sobre toda persona, aunque no lo quiera recibir, aunque lo rechace, eso no importa. Es algo muy importante, muy básico, y algunas veces cuando usted lee el término del reino de Dios en la Biblia, eso es lo que se habla exactamente. Ahora, en ese sentido, en el segundo aspecto del reino de Dios, vamos a ver un poquito acerca de lo que algunos teólogos han titulado, podemos encontrar, he pensado, por ejemplo, he pensado darle una mejor, pero lo encontramos, ¿no? Permíteme usar su término, como lo llama el reino mediatorial. Es un término que usan algunos teólogos, mediatorial. Esto es que es mediado, pues. Ese no es un gobierno directo de Dios, es el mediado a través de otra agencia, a través de algún otro individuos. Se refiere al gobierno de Dios en la tierra, se refiere de manera directa al gobierno de Dios sobre la tierra. Ahora, es el reino que se tiene en mente en Mateo capítulo 6, cuando el Señor dice: vosotros puestos oraréis así: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la siguiente frase? Fíjate que sigue: en la tierra, dice, tu voluntad en la tierra como en los cielos.
Él como en el cielo percibe el reino universal de Dios. Él en la tierra percibe el reino terrenal de Dios mediado por un intermediario. Es decir, aquí lo importante es que esto es Jesús el intermediario. La oración dice, gobierna la tierra de tal modo que tú reines en todo lugar. De tal manera que la tierra, en todo lugar también, eso es importante. En la tierra hay rebelión contra el Señor, hay rebelión contra Dios. Y se rebelan contra el gobierno universal de Dios. Y es en este punto único realmente en donde la rebelión está enfocada en el universo. Y está aquí la oración. Dios gobierna la tierra como en todos los demás lugares de tu universo. Eso nos lleva a la perspectiva del reino mediatorial, perdón. En el gran reino glorioso universal de Dios hay una pequeña parte en donde hay rebelión. Y esta es aquí en la tierra. En todo el universo completo no la hay, solamente aquí. Ahora, cuando Dios creó al mundo, Él diseñó gobernar la tierra a través de instrumentos humanos. Mantenga esto en mente. Esa es la clave. Él diseñó, o el diseño, gobernar la tierra a través de instrumentos humanos. Los primeros, Adán y Eva, a ellos les dijo que enseñorearan sobre la tierra. Esto es cierto, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿no? Les dijo que tengan dominio sobre todo lo que es creado. Ahora, es como decir, ustedes son mis vicerregentes, mis vicepresidentes, no vicepresidentes, pero mis administradores, pues, dijéramos así. Son los que estarán encargados de gobernar esta parte. Son como una especie de encargados, no son los dueños, pero los que se encargan de administrar, ¿no? Por así decirlo, porque obviamente gobiernan en el sentido de que están mediando el gobierno de Dios sobre la tierra. Ese es el punto importante. Ahora, aquí algo interesante es que, claro que cayeron presa de Satanás y en ese punto la rebelión entró y Satanás se volvió el príncipe de este mundo. Es importante que se volvió en un sentido Satanás el monarca de este mundo porque los administradores se pusieron bajo el gobierno de Satanás. Ahora, en la tierra hay está un usurpador, pues. Pero Dios entonces regresa y dice, todavía quiero mediar mi gobierno sobre la tierra, no quiero que mi voluntad sea conocida, quiere que su voluntad sea conocida, pero disculpen, quiero que la palabra sea conocida, dice el Señor, quiero que mis principios, dice el Señor, sean conocidos, quiero que mis estándares morales sean conocidos, dice el Señor, quiero que las personas sean mis súbditos, dice el Señor, y entonces voy a llamar a mis personas de mi reino. Y Él diseñó hacer esto, y Él lo hizo, y lo ha hecho así a partir de entonces. Ahora, si podemos pensar rápidamente, antes de terminar esta pequeña sección, y continuaremos la semana que viene, si podemos pensar en esto, eso es aún después de la caída, es correcto. Usted y yo seguimos en el libro de Génesis, vamos viendo, pero vemos cómo Dios ejercitó su gobierno sobre la tierra a través de los patriarcas, grandes hombres de Dios que conocían la mente de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios, y dieron expresión a su voluntad y al corazón, mente al pueblo de esa época. Ahora, usted los ve ahí, y vemos cómo podemos rastrear a los hombres de Dios que Él usó. Ahora, podemos ver, por ejemplo, a los Sets, a la genealogía de Noé, a los Abrahams, a los Joseses, a los Melquisedeces, ¿verdad? En ese punto. Quien fue Melquisedec, por ejemplo, que fue un sacerdote de Dios, pero Dios medió su reino a través de ciertos individuos. Y vemos también en ese sentido cómo Dios nos quiere usar a ti y a mí para poder exactamente hacer este asunto, ¿no es cierto? Por eso la Biblia dice que somos instrumentos clave para mediar su gobierno sobre la tierra. La Biblia nos dice que somos real sacerdocio, reyes, ¿verdad? Y usted viene a lo largo del Antiguo Testamento, llega al Nuevo Testamento y precisamente es lo que está diciendo de manera directa, se involucra a mediar su reino a través de su instrumento humano, que somos nosotros. Jesucristo se convierte pues en un hombre para poder entrar en este mundo en forma humana y nos dice cómo es Dios y nos dice cuáles son sus estándares de Dios. Y Él nos predica el reino de Dios y nos llama a la gente a que se someta al reino de Dios y está mediando el reino de Dios por sí mismo, por así decirlo, a los hombres, ¿no? Por sí mismo atrás de los hombres. Y Jesús es el sumo sacerdote, el único sacerdote entre Dios y el hombre. Cómo Dios media su autoridad y su reino a través de Jesús. Cuando Jesús es rechazado y Él regresa al cielo, inmediatamente el mensaje continúa y a través de los apóstoles y sigue a través de los profetas. Y la iglesia se convierte en ese agente ahora en donde en nuestra época está invitando a que las personas entren al gobierno de Dios en la tierra a través de los creyentes que somos morados, donde el Espíritu Santo mora
amor en nosotros y somos los agentes de Dios que hablamos la palabra de Dios para mantenerlo en alto, los estándares de Dios, para traer la voluntad de Dios de los hombres y la manera de vivir y de pensar y los valores de Dios vivo. Y estamos aquí para llamar a los hombres a entrar al reino de Dios. Un día en el futuro, la tribulación, cuando Dios ungirá a 144,000 judíos, esos judíos van a mediar ahora en esa gran tribulación, en donde nosotros estaremos ahora con el Señor, y habrá un gran avivamiento mundial de tal manera que innumerables gentiles, un número incontable de gentiles en la nación de Israel será salva, y entonces Cristo va a regresar y va a mediar su propio reino en la tierra de nuevo. Entonces ese reino en últimas es el reino mediatorial, va a fundirse de manera completa con el reino eterno, el cual es conocido como los cielos nuevos y la tierra nueva, y todo lo que comenzó una vez en la creación terminará en esa función final, y entraremos a la eternidad de esa manera. Ahora, en la semana que viene hablaremos un poquito acerca de esos dos reinos, pero lo que quiero decir para terminar en esta mañana, hermano mío que me escuchas, amigo que me escuchas, es que precisamente es la invitación en esta mañana. ¿Te gustaría formar parte del reino de Dios? Lo que tienes que hacer es, número uno, arrepentirte de ser rebelde, porque ese es el problema. El hombre se ha rebelado contra Dios. Señor, ya no me quiero rebelar, perdóname, yo no quiero ser rebelde. Yo no quiero ser parte de esta rebelión que Satanás está liderando. Te pido que me perdones. Perdóname. Y fíjate, número dos, puedes entrar a mi corazón, a mi vida, y ser ahora el dueño absoluto, y que yo pueda ser usado por ti para mediar, para ser la persona que te gobierne, que sea instrumento tuyo para invitar a otros a que se unan a tu reino. ¿Me perdonas? Sé mi Señor, sé mi Salvador, dame vida eterna, Señor. O bien, si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué te parece decirle: Señor, perdóname porque en algún momento no he funcionado como tu mediador? ¿Me perdonas? No he funcionado como tu instrumento, quise decir tu instrumento. No he funcionado como la agencia para la cual tú me seleccionaste. Perdóname. Yo quiero ser usado esta semana, yo quiero compartir tu palabra, yo quiero compartir el evangelio con mis vecinos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Perdóname, yo quiero echarle ganas porque vienes pronto. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén.